poseeríamos una potencia energética extraordinaria y conquistaríamos nuestro puestecito a la luz del sol con gran éxito. Es bueno saber que aquí en México tenemos 56 millones de habitantes, somos 56 millones de personas que luchamos por existir, hay 12 millones de analfabetas y 19 millones de personas que están padeciendo hambre y miseria. Se podría protestar contra el gobierno o contra los gobiernos y nada resolveríamos con tales protestas, pues en realidad de verdad, nosotros no. Debemos culpar a otros de nuestra mala situación, solo nosotros somos responsables de la mala situación económica. Siempre le echamos la culpa a los diversos sistemas políticos y económicos, siempre acusamos al presidente o a los presidentes de las naciones y eso es absurdo porque solo nosotros somos los creadores de nuestro propio destino. Es obvio que si entramos en la lucha por la vida con debilidad, si no poseemos las fuerzas psíquico-mentales eróticas potentes como para abrirnos paso en la existencia, pues tenemos que sufrir de hambre y de miseria. Si se permitiera al germen aquel que un día entró en el claustro materno desarrollarse armoniosamente hasta los 21 años, entraríamos pues en el camino de la vida con gran éxito, fuertes, poderosos, llenos de salud, llenos de energía, mas, desgraciadamente, estamos copulando desde la segunda infancia. No se ha permitido al germen aquel que un día entró en el claustro materno, continuar con éxito y sin interferencias su proceso de desarrollo. En cuanto al sexo femenino, he de decir, que el germen concluye sus procesos de desarrollo a la edad de 18 años, es decir, la mujer se desarrolla más pronto que el varón, por eso ella puede casarse más joven, pero que un hombre o un niño todavía no siendo hombre, sino un germen en proceso de desarrollo, se case antes de los 21 años. Que esté copulando desde los 14, eso es absurdo, manifiestamente criminoso, monstruoso en el sentido más completo de la palabra. Después de los 42 años, es decir, después que ha pasado la influencia solar, durante la cual nosotros hemos de conquistar nuestro puestecito a la luz del sol, entramos en la época de Marte, que va desde los 42 hasta los 49. Quien ignora estos ciclos cósmicos repitiéndose en microcosmos hombre, indudablemente no sabe aprovechar el ciclo de Marte y viene a crearse una vejez miserable. Es bueno que pensemos un poquito en la vejez, mis caros hermanos, es bueno que nos vayamos preparando para la ancianidad, no es correcto que aguardemos a ser ancianos para luego tratar de arreglar nuestra existencia. Así como de niños tuvimos una cuna, un hogar, un padre, una madre, así también de viejos necesitamos una casa, necesitamos un hogar, necesitamos tener una fuente de ingresos económicos suficientes para no perecer de hambre y miseria. De la edad de los 42 a los 49 años, está el ciclo de Marte, entonces nosotros durante esa época debemos trabajar en forma intensísima, hasta el máximo. Es de los 42 a los 49 años cuando debemos nosotros darle forma concreta a ese hogar que debemos tener para nuestra vejez. Es de los 42 a los 49 años, bajo la influencia de Marte, cuando nosotros hemos de crear una fuente de ingresos absolutamente segura para nuestra ancianidad. Marte nos ayuda con su potencia energética, pero desgraciadamente muchos han abusado del sexo durante los ciclos de Venus y del Sol, y al llegar al ciclo de Marte, a pesar de recibir entonces la influencia de ese planeta, están tan agotados por su forma sexual de vivir, por sus abusos, que en modo alguno saben aprovechar como deberían aprovechar el potencial sexual y el resultado viene a ser después lamentablemente al no aprovecharse como se debe el ciclo de Marte. Deviene entonces como consecuencia o corolario, una ancianidad miserable, viene a encontrarnos la ancianidad sin ninguna fuente segura de ingresos y entonces, en vez de ser útiles en alguna forma, aunque sea para nuestros nietos, venimos a convertirnos indudablemente en estorbo para todo el mundo, por no saber vivir. Por no saber vivir. Por no saber vivir. Después de los 49 años, o sea de los 49 hasta los 56, entra en nuestra vida Júpiter tonante. Júpiter terrible, él da el cetro a los reyes, la vara a los patriarcas, el cuerno de la abundancia a quien se lo merece, mas, si nosotros no hemos luchado de verdad durante el ciclo de Marte, o si hemos luchado con desventajas debido al abuso sexual, si nosotros no hemos aprovechado la influencia solar como es debido por no haber dejado desarrollar armoniosamente aquel germen que un día entró en el claustro materno, entonces la influencia jupiteriana, en vez de tornarse positiva, en vez de poner en nosotros el cetro de los reyes, viene a poner en nosotros la miseria. Ténganse en cuenta que cada planeta tiene un doble aspecto, positivo y negativo. Si Júpiter tonante tiene al ángel Zachariel como regente, tiene también su antítesis tenebrosa, ella es Sana Gabriel. Distíngase entre Zachariel y Sana Gabriel, son diferentes, distíngase entre el cuerno de la abundancia y el palo del mendigo. Obviamente, ¿quién ha gastado su potencial sexual? ¿Quién ha gastado sus valores vitales, su capital cósmico? Recoge los resultados, miseria, pobreza, humillación en el ciclo Júpiter.
La ancianidad propiamente dicha se inicia a los 56 años con Saturno, el viejo de los cielos, y termina a los 63. No quiero decir que forzosamente a los 63 años tengamos que morirnos todos, no, sino que el primer ciclo de Saturno propiamente comienza a los 56 y termina a los 63. Después siguen otros ciclos. Seguirá el ciclo de Urano, por ejemplo, pero eso no lo captarían sino los individuos desarrollados internamente, los grandes iniciados. También con sus 7 años, un ciclo de Neptuno sería para los grandes hierofantes, un ciclo de Plutón para Mahatmas, más allá seguirían 2 ciclos trascendentales y por último, armonías exquisitas y poderes para aquellos que ya alcanzaron el elixir de larga vida. Pero, hablando concretamente, el ciclo de Saturno para las personas comunes y corrientes dura 7 años, al llegar a los 63 años es cuando termina el ciclo de Saturno. Entonces vienen más combinaciones, Saturno con la Luna, Saturno con Mercurio. Cada 7 años hay un cambio de esos, Saturno con Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vemos que los viejos van cambiando según avanzan en años. Un viejito, por ejemplo, de los 63 a los 70, combinándose en el a Saturno con la Luna, se vuelve bien infantil en su manera de ser, y de los 70 a los 77 le daría por tener ciertas inquietudes mercurianas, ciertas ganas de estudiar o saber, etc. Y así sucesivamente. En todo caso, durante toda la ancianidad, está Saturno combinándose en una o en otra forma con los otros mundos. Es obvio que Saturno, el viejo de los cielos, es la espada de la justicia que nos alcanza desde el cielo. Si nosotros no supimos vivir armoniosamente con cada uno de los ciclos planetarios, obviamente, recogeremos los resultados con el viejo Saturno, el anciano de los cielos. Así pues, mis caros hermanos, son maravillosas estas extraordinarias transformaciones vitales de nuestra propia existencia. Las gentes normales, comunes y corrientes piensan que al llegar a los 21 años ya somos mayores de edad. Normalmente sí, el germen que nació, o lo que entró un día en el vientre de la existencia y que luego nació y vino a la vida, concluye su desarrollo a los 21 años, eso es exacto, pero si nosotros cumpliéramos con el deber cósmico, tal como lo hacían los antepasados, los lémures y los atlantes, nos convertiríamos en hombres verdaderamente y en dioses. ¿Cuál es el deber cósmico? Voy a decirles a ustedes cuál es. 1. No permitir que los conceptos intelectuales pasen por nuestra mente en forma mecanicista, con otras palabras diré, hacernos conscientes de todos los datos intelectivos venidos de la mente. ¿Cómo nos hacemos conscientes de esos datos? Por medio de la meditación. Si leemos un libro, meditar en él, tratar de comprenderlo. 2. Emociones. Debemos hacernos conscientes de todas las actividades del centro emocional. Es lamentable ver cómo las gentes se mueven bajo el impulso de las emociones en forma completamente mecanicista, sin control ninguno. Nosotros debemos hacernos autoconscientes de todas las emociones. 3. Hábitos, costumbres del centro motor. Nosotros debemos hacernos autoconscientes de todas las actividades, de todos nuestros movimientos, de todos nuestros hábitos. No hacer nada en forma mecánica. 4 y 5. Debemos adueñarnos de nuestros propios instintos y someterlos. Debemos comprenderlos a fondo íntegramente. 6. Transmutar la energía sexual. Mediante el Sahaja Maituna transmutaremos incesantemente nuestras energías sexuales. Así, cumpliendo con el deber cósmico, es obvio que nuestra vida se desarrollará armoniosamente, se formarán en nosotros, se fabricarán en nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser, y así, en armonía con el infinito, a tono con la gran ley, podremos llegar a la ancianidad. Llenos de éxtasis y podremos alcanzar la maestría y la perfección. Antes de que la gran catástrofe Atlante hubiera cambiado totalmente la fisonomía del globo terrestre, y más aún, antes de que el abominable órgano cundartiguador del continente Mu se hubiera desarrollado, los seres humanos cumplían con su deber cósmico, entonces podían vivir, mis caros hermanos, 1000 años. Cuando uno cumple con su deber cósmico, la vida se alarga. Desgraciadamente, el animal intelectual se degeneró totalmente cuando desarrolló en su constitución íntima el abominable órgano cundartiguador, sobre el cual hemos hablado tanto. Es obvio que después de haber perdido ese órgano quedaron las consecuencias, el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, dentro de nosotros. Ya con tales consecuencias nos volvimos perversos, ya no quisimos seguir cumpliendo con el deber cósmico y la vida se fue acortando miserablemente. En otros tiempos, cuando la humanidad no se había degenerado, cuando todavía cumplía con el deber cósmico, es claro que la existencia se hacía larga.
Cualquier ser humano podía hasta alcanzar el promedio de 1000 años de vida y el resultado es que los cuerpos existenciales del ser se formaban en cada criatura y fue por aquella época cuando surgieron sobre la faz de la tierra muchos hombres solares, muchos dioses, muchos hombres divinos. Hoy ya casi no se ven estos seres porque la gente no sabe cumplir con el deber cósmico. Es pues necesario vivir a tono con el infinito, cumplir con nuestro deber cósmico, hacernos conscientes de nosotros mismos, no gastar nuestras energías sexuales, enseñarles a nuestros hijos a transmutar el esperma en energía, advertirles que es una desgracia, que es una monstruosidad cohabitar antes de los 21 años, hacerles saber a los adolescentes que no han terminado todavía su proceso de que todavía son gérmenes en proceso de desarrollo y que es monstruoso que un germen esté cohabitando. Los gérmenes son y deben desarrollarse. Así pues, mis caros hermanos, reflexionen en todo esto. Utilicen la alquimia en sí mismos para que puedan realizar esas transmutaciones de los planetas metálicos dentro de cada uno. Es mediante la alquimia, es mediante el deber cósmico cumplido como podemos nosotros transformar al viejo Saturno en la luna divina, en el niño. Es mediante esa alquimia sexual, como ya dije, que podemos nosotros convertir al Júpiter tonante en el Mercurio de la filosofía secreta. Es mediante la alquimia, que el Marte belicoso puede transformarse en una criatura de amor y así nacer verdaderamente como Adeptus. Lo importante es, repito, que el germen se desarrolle armoniosamente y que continúes pues con los procesos de ultradesarrollo hasta lograr la autorrealización íntima del ser. Esto es todo, mis caros hermanos. Hasta aquí el texto digitalizado. El texto precedente es copia íntegra de la primera edición colombiana de 1974 del libro del maestro Samael Aumuye titulado Los planetas metálicos de la alquimia. Lo que viene a partir de ahora pertenece a una edición posterior de este mismo libro sin identificar y viene en muchas ediciones posteriores. Hemos querido conservarlo para que no se pierda. Comienzo de nuevo texto digitalizado. El poder está en la cruz. Samael Aumweor. La cruz para los gnósticos no es, en modo alguno, un símbolo convencional, sino la representación de una ley invariable, la cual cubre toda la gama, todos los hechos de la naturaleza, sin excepción alguna. El que conozca los fundamentos de la química, sabe que la reacción de los elementos solamente se sucede al cruzarlos unos con otros. Por ejemplo, la fórmula química del agua H2-0 es sencillamente el cruzamiento de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, de tal suerte que el agua, precioso fluido indispensable a la vida orgánica, es el resultado de la cruz. El poder para producir agua está en la cruz del hidrógeno y el oxígeno. La armonía en la marcha de un sistema de mundos depende del punto magnético crucial, donde las dos fuerzas centrífugas y centrípetas se hallan equilibradas. De tal suerte que el poder que sostiene los mundos está en la cruz magnética de los espacios. Una célula masculina llamada zoospermo se cruza con una célula femenina llamada óvulo y de esta cruz resulta el ente humano. De tal suerte que el hombre es el resultado de la cruz del zoospermo masculino y el óvulo femenino. Nada puede venir a la existencia sin el poder de la cruz. Un sincero e ideal apretón de manos, cruza y armoniza el afecto mutuo de dos personas. Así que la cruz en el estrechón de manos, hace vivo el afecto entre dos almas. Por la calle marcha un joven apuesto y se encuentra con una preciosa damita, se cruzan sus miradas y de esta cruz prodigiosa, sutil e impalpable, pero real en su poder mágico, nace un afecto, nace un amor que organizará un hogar y producirá efectos asombrosos, como son la multiplicación de la especie, la grandeza de una patria y tal vez la aparición de un genio que haga aumentar el progreso de la ciencia o de la filosofía para mejorar al mundo. De tal suerte que la cruz magnética de las miradas muestra y demuestra que el poder está en la cruz. Una semilla es introducida en la Tierra y al cruzar su poder con los elementos químicos que constituye la estructura del planeta, se producen árboles, flores, semillas y frutos que aumentan multiplicando la especie ad infinitum, de tal suerte que el poder está en la cruz. Sin la cruz no existe nada nuevo, ni se podría transformar lo antiguo, de tal suerte que los gnósticos, sabios por excelencia, saben exactamente el valor de la cruz y le rinden culto, no fundamentados en ninguna creencia, sino en un saber absoluto e inmediato. Los gnósticos son místicos de la verdad y deseosos de saber todas las cosas, dejando al margen como cosa inútil toda creencia, pues ésta hace al hombre estulto, estúpido e inconsciente, y de la estupidez y de la inconsciencia se valen los audaces para gobernar y dirigir a las inocentes muchedumbres, que, cual corderos, siguen a jefes tan estúpidos e inconscientes como ellos mismos. La cruz es la razón de ser de todos los hechos de la naturaleza y en esta ley no existen excepciones. Cuando alguien expone una idea acerca de un aspecto filosófico, social o científico, esa idea se cruza con las que poseen los que escuchan y así se producen nuevas reacciones,
tanto sea para hallar la verdad que el conferencista exponga o bien para rechazar sus pretensiones de sabios si sus conocimientos no están bien fundamentados. De tal suerte que en el cruzamiento de las ideas, se prueban las inteligencias y se descubren las verdades.